Buenas noches, pues en este momento yo les voy a platicar acerca de 4 diferentes tipos de contratos, como son el de arrendamiento, comodato, mandato y prestación, ¿verdad? Y les puedo comentar, iniciando con el de arrendamiento, pues que es un contrato mediante el cual una parte llamada arrendador se obliga a transferir de modo temporal el uso o goce de una cosa a otra parte llamada el arrendatario, quien a su vez se obliga a pagar por el uso o goce una cantidad determinada que se pacta dentro de este tipo de contratos, ¿verdad? Los sujetos de este contrato pues serían el arrendador, que sería el propietario del bien, y el arrendatario, que sería el que gozará del bien, ¿verdad? Voy a mencionar algunos derechos y obligaciones de ambas partes, y un punto sería algunas obligaciones y derechos del arrendador, pues serían que el arrendador está obligado a entregar la vivienda al arrendatario, ¿verdad?, en el tiempo que se pactó. También deberá estar en buen estado, ¿verdad?, para el uso convenido. Deberá, bueno, en este caso estoy dando el ejemplo de una vivienda porque son los tipos de contratos más comunes que existen. Deberá también cumplir con la entrega de la vivienda en el tiempo convenido. El arrendador, pues durante el arrendamiento no puede cambiar la forma de la vivienda arrendada, no podrá intervenir en el uso legítimo del departamento arrendado, salvo en casos urgentes e indispensables, ¿verdad? Si el arrendador no cumpliera con hacer las reparaciones necesarias, el arrendatario tiene la opción, ¿verdad?, de recurrir ante un juez para que resuelva esta situación, ¿verdad? Y puede dar como fallo final pues la rescisión de este tipo de contratos, ¿verdad?, por incumplimiento de alguna de la parte, en este caso sería del arrendador. Okay, los derechos y obligaciones del arrendatario pues serían que el arrendatario debe de conservar la vivienda en buen estado, ¿verdad?, haciendo las reparaciones necesarias para que el inmueble se conserve en las condiciones en las que lo recibió, ¿verdad? Otro punto pues también sería cumplir con el pago de la renta en la forma y el tiempo convenido dentro del contrato. Otro punto pues sería responder por los daños, ¿verdad?, que sufra la vivienda por alguna negligencia, ¿verdad? A utilizar la vivienda solo para el uso convenido sería una obligación más de lo que es el arrendatario. Y también otro punto sería que la renta deberá ser pagada en el lugar convenido, y si no se hubiera pactado dentro del contrato, pues se da por hecho que será dentro de la dirección del bien inmueble arrendado. Otro tipo de contratos, ¿verdad?, que a continuación voy a mencionar, es el de comodato. Y pues de este contrato les puedo decir que es un contrato mediante el cual una persona llamada acomodante, que es uno de los sujetos de estos contratos, se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa a otra persona llamada acomodatario, quien a su vez se obliga a restituir la cosa, es decir, la cosa que le fue prestada, ¿verdad?, pactada en el contrato. Como les mencionaba anteriormente, pues uno de los sujetos sería el comodante, que es el que da la cosa en préstamo, y el comodatario, que es el que la recibe. Los derechos y obligaciones del comodante pues serían conceder gratuitamente el uso de la cosa dada, ¿verdad?, en comodato. Otro de las obligaciones pues sería entregar la cosa. Otra sería reembolsar los gastos que el comodatario pues hiciera para mantener esta cosa prestada. Y también otro de los, bueno, ya ahorita ya me iría a los derechos y obligaciones del comodatario, y les mencionaría que pues una de las obligaciones del comodatario sería conservar la cosa con la mayor diligencia, ¿verdad?, con el mayor cuidado, tal como le fue entregada, ¿verdad? Usar la cosa en la manera convenida sin alterar su forma, ¿verdad? Pagar los gastos ordinarios para el uso y conservación de la cosa prestada, y devolver en el tiempo de pactado pues la cosa, ¿verdad? Otro tipo de contrato es el de mandato, y les puedo decir de este contrato pues que es un contrato por virtud del cual un mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. Un ejemplo de estos contratos pues sería en el que un propietario de un inmueble le da facultades a otro para administrar desde una perspectiva particular con base en obligaciones civiles,
¿verdad? Bueno, la parte que cede las facultades, en este caso se denomina el mandante, y la que recibe las facultades es el mandatario. Estos son los sujetos que intervienen en este tipo de contratos. Este contrato generalmente tiene como características que es bilateral. Esto quiere decir que se necesitan de dos partes, ya que imponen obligaciones recíprocas. La ley le reputa por naturaleza que es un contrato oneroso al imponer provechos y gravámenes recíprocos. Se caracteriza como formal por regla general, debe ser consensual, es decir, que tiene que constar por escrito, y para ciertos negocios deben de otorgarse en escritura pública. Un ejemplo, o mediante un notario, ¿verdad? Tiene que ser algo formal. Un ejemplo de esto sería pues el poder el poder que se le da a los administradores únicos o representantes legales dentro de un acta constitutiva. Por último, estaría hablándoles del contrato de prestación, y este contrato pues es un contrato mediante el cual una persona, regularmente un profesional en algún área, se obliga con respecto a otra a realizar una serie de servicios a cambio de un pago, ¿verdad? Es importante también señalar que el pago del contrato es dirigido al cumplimiento de metas, de horas, de objetivos y de proyectos, ¿verdad? Se trata de un contrato oneroso, y en su diferencia con el contrato de otro tipo de contratos, ¿verdad? Pues consiste en que la prestación, en la contraprestación al pago del precio, no es un bien tangible, como a diferencia del contrato de compraventa, ¿verdad? En este caso es la realización de una actividad. El incumplimiento de dichas metas pues no obliga al pago proporcional, ¿verdad?, al profesionista. Bueno, el contrato de prestación de servicios es también un contrato en virtud del cual una parte llamada profesionista se obliga a efectuar un trabajo que requiere para su realización pues preparación técnica, artística, y en ocasiones también puede ser que se requiera un título profesional a favor de otra persona llamada cliente, a cambio de una remuneración, como le habíamos comentado anteriormente, llamada honorarios, ¿verdad? Las características de este tipo de contrato pues serían que tiene que ser principal. Esto quiere decir que subsiste por sí mismo, que es bilateral, que se requiere de dos partes, que es oneroso, que da prestaciones y beneficios a ambas partes, que es conmutativo. Esto quiere decir que genera obligaciones y derechos para ambas partes, que es consensual, que tiene que constar por escrito, y pues es todo lo que tengo que decir acerca de este tipo de contratos. Ojalá y haya quedado un poco clara lo que investigué acerca de ellos. Gracias.